Bien, entonces, farmacocinética y biofarmacia. Esta asignatura, para dar un poco marco en la carrera, es obligatoria para la asignatura para la carrera de químico farmacéutica, y es quizás en el damero, o sea, en el plan de estudio, la primera asignatura de las materias más, de la parte más profesional, más de ciencias farmacéuticas que ustedes tienen, ¿sí? Este, es un poco el momento o la asignatura que los introduce al mundo un poco de las ciencias farmacéuticas, y bueno, y van a ver que después es una asignatura, una disciplina que va a estar presente en casi todos los aspectos vinculados a la utilización del medicamento, ¿sí? Entonces, química farmacéutica, bueno, lo que vamos a ver es, en esta primera clase es un poco esos puntos que están ahí. Vamos a estar hablando de interacción medicamento-organismo. Vamos a estar hablando un poco en profundidad, introduciendo un poco más qué es la farmacocinética. Vamos a hablar de modelos, lo van a estar utilizando a lo largo de todo el semestre. Y vamos a empezar por la parte de disposición farmacocinética y viendo el modelo de un compartimiento de eliminación de primer orden, que es un ejemplo de representación del sistema que queremos estudiar, el más sencillo y por donde en general arrancamos a estudiar todo esto. Entonces, para empezar, hablemos un poco del medicamento. Como les decía antes de la diapositiva anterior, el medicamento es un poco el centro de la carrera del químico farmacéutico. El químico farmacéutico es el profesional especializado en el medicamento desde su concepción, o sea, desde el comienzo de la búsqueda de candidatos, por ejemplo, para candidatos farmacológicamente activos, ¿sí? Principios activos, y luego durante el desarrollo también el desarrollo de la formulación, la evaluación de las formulaciones, que acompaña todo el desarrollo de medicamentos, y luego la utilización de esos medicamentos en la clínica, y también, por supuesto, la gestión del medicamento en cuanto a logística, y lo que es la dispensación. El medicamento, entonces, vamos a aprovechar para volver a definirlo un poco. Creo que en la carrera ustedes, bueno, ahí está la asignatura de introducción al medicamento, que la habrán cursado en primero o segundo año, que un poco trata de conectar el inicio de la carrera, que tiene más asignaturas básicas científicas, con la parte más profesional, y ahí donde vemos algunas de estas cosas, pero ahora, a partir de este semestre, con farmacocinética van a empezar a meterse mucho más en el medicamento y en distintas disciplinas vinculadas a lo que les decía recién, eh, desde el desarrollo hasta el desarrollo galénico, formulaciones, utilización del medicamento, dispensación, etc., control de calidad. Entonces, el medicamento es un producto, ¿tá? Porque es un producto que está autorizado para ser comercializado con una determinada indicación, ¿sí? El medicamento contiene uno o más principios activos, que son compuestos que tienen la capacidad de provocar un cambio a nivel bioquímico, fisiológico en el organismo, y ese cambio, o sea, esa capacidad farmacológica del principio activo, es utilizada ya sea en diagnóstico, en tratamiento de enfermedades, o en modificación de alguna característica fisiológica. Entonces, el medicamento es un producto que no solo tiene uno o más principios activos, sino que también tiene excipientes que le dan la forma farmacéutica, y que son compuestos inertes, en principio no tienen un efecto farmacológico, pero que están ahí para ayudar el proceso de fabricación, de producción del medicamento, y luego para vehiculizar al principio activo hacia la circulación sistémica. Y por supuesto, después vamos a ver a lo largo más en el segundo semestre, los excipientes juegan un rol clave cuando queremos modificar las características del medicamento para lograr
para lograr un determinado ingreso del principio activo al cuerpo. El medicamento les decía que es un producto y está afectado por la tecnología de la fabricación que se utilizó en su producción, y además está caracterizado también por una determinada forma farmacéutica. Podemos tener comprimidos, cápsulas, suspensiones, soluciones, etc. Son cosas en las cuales se van a ir emitiendo a partir de este semestre. Entonces, le decía que el medicamento está autorizado para ser utilizado con una indicación específica, ¿sí? Los medicamentos se utilizan en los pacientes siempre para obtener o para provocar, para conseguir dos objetivos terapéuticos que son muy, muy importantes, que hay que siempre tenerlos presentes, que son eficacia y seguridad. Le decía que el medicamento tiene un principio activo que provoca un cambio en el cuerpo, pero debido a las características, o sea, en general los principios activos no solo provocan un cambio, sino que pueden provocar más, o dependiendo de la intensidad de ese cambio puede ser terapéutico, o sea, puede estar dentro de lo que nosotros estamos buscando cuando administramos el medicamento, o puede convertirse en un efecto adverso, ¿sí? Lo que quiero transmitir con esta diapositiva principalmente es todos los medicamentos se utilizan para cumplir, para conseguir, para alcanzar los objetivos terapéuticos de eficacia y seguridad. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, eficacia es lograr que en el paciente se provoquen los efectos que queremos conseguir cuando administramos un medicamento, ¿sí? O sea, que el principio activo que está en ese medicamento logre los efectos para los cuales nosotros administramos el medicamento al paciente. Por ejemplo, si administramos un analgésico a un paciente, pretendemos que el medicamento, que el paciente deje de sentir dolor. Vea, hay un ruido ahí, no sé si soy yo. El otro gran objetivo que tenemos que cumplir es la seguridad, ¿sí? La seguridad básicamente se trata de minimizar la probabilidad de que aparezcan en el paciente efectos adversos, ¿sí? Efectos adversos son efectos que no estamos buscando provocar, pero que pueden aparecer ya sea son cambios que puede provocar el principio activo en el cuerpo, además del que estamos buscando, o porque la intensidad del efecto que estábamos buscando se convirtió o sea, está por encima de lo que queríamos lograr, ¿sí? Entonces, eficacia y seguridad son los objetivos que queremos siempre lograr al administrar un medicamento, y eso ténganlo presente siempre, porque a veces se puede perder un poco este norte, y para lo que estudiamos, para lo que nos preparamos, y para lo que queremos, lo que tendríamos que asegurar o intentar asegurar cuando utilizamos los medicamentos, ¿sí? Estos efectos entonces forman parte de lo que en el paciente va a ser la respuesta clínica, ¿sí? El paciente se toma un medicamento y tiene una respuesta. Si esa respuesta es eficaz y segura, el paciente va a estar contento, nosotros también, y eso es parte de la respuesta clínica. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo se llega a esa respuesta clínica? Se llega, en primer lugar, porque hay una determinada exposición del organismo al principio activo. O sea, el medicamento debe lograr, al ser administrado, una determinada exposición al principio activo en el organismo, ¿sí? Debe lograr niveles adecuados que empujen o que logren provocar los cambios que queremos en el organismo, ¿sí? Entonces los objetivos son objetivos de respuesta clínica de efectos, son provocados por la presencia del principio activo en el organismo, ¿sí? Si el principio activo no está, y no está en niveles adecuados en el organismo, entonces no va a poder provocar el efecto que estamos buscando, ¿sí? Y en ese caso, si tenemos niveles bajos, también vamos a tener una respuesta ineficaz, ¿sí? Entonces no vamos a poder estar logrando los objetivos terapéuticos. Y para lograr determinada exposición, bueno, ahí entran los aspectos vinculados al medicamento como producto, los aspectos que les decía recién, los aspectos vinculados a la vía de administración que se utiliza, los aspectos vinculados a la dosis que se va a utilizar,
a las características de la administración que van a condicionar la exposición al fármaco, ¿sí? En el organismo. Entonces, esta es un poco la cadena. Administramos un producto en una determinada dosis y con determinadas condiciones de administración para provocar una exposición del principio activo adecuada en el organismo, adecuada de manera tal, o sea, adecuada para lograr una determinada respuesta clínica en el paciente. Vamos a poner un poco más una lupa ahí en esos procesos. Entonces, el objetivo de administrar un medicamento es una respuesta clínica. ¿Cómo se llega a esa respuesta clínica? Entonces, tenemos primero un principio activo. ¿Sí? Un principio activo que es un compuesto que tiene la capacidad, una vez que está en el organismo, y que está en el organismo en sitios específicos, sitios que llamamos sitios de acción, en donde el principio activo se puede unir específicamente a un receptor, ¿sí? Y provocar un cambio en el organismo. ¿Sí? Entonces el principio activo tiene esa capacidad porque se puede específicamente unir a un receptor ubicado en un sitio determinado del organismo, y esa unión fármaco-receptor genera un cambio en el organismo. Ese cambio se puede dar a distintos niveles, pero genera un cambio, ¿sí? Y ese es el cambio que estamos buscando. Entonces hay un efecto bioquímico, fisiológico, hay un determinado mecanismo de acción del principio activo que se desata cuando el principio activo se une al receptor, que termina en provocar, o sea, provocando un determinado efecto bioquímico fisiológico, termina provocando una respuesta clínica determinada. Por ejemplo, quizás hay un asmático como yo en la audiencia, pero salbutamol es un principio activo que se utiliza como broncodilatador para aliviar principalmente las crisis asmáticas agudas, ¿sí? El asma es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación, por mecanismos de inflamación que provocan la broncoconstricción, constricción de los bronquios, y dificultan el ingreso y la salida de aire, ¿sí? A los pulmones. Entonces lo que hace el salbutamol es unirse a un receptor que provoca como efecto bioquímico, provoca liberación de ADN específico, pero como efecto fisiológico provoca la broncodilatación, ¿sí? Para permitir que el aire fluya, así que el aire ingrese y salga en un caudal adecuado, ¿sí? Ese vendría a ser el efecto fisiológico que provoca el salbutamol. La respuesta clínica es lo que vamos a observar en el paciente que tenía una crisis asmática y tenía dificultades para respirar de manera adecuada, y tras administrar el principio activo, administrarle un medicamento que generalmente es un inhalador, porque buscamos una acción local en el sitio de acción, tendría que estar a nivel pulmonar. La respuesta clínica, o sea, el efecto bioquímico, el efecto fisiológico es la broncodilatación, la respuesta clínica vendría a ser el aumento de la capacidad de respiración del paciente. Entonces, todo esto que evaluamos, que son procesos o sea, son efectos que provoca, un efecto puntual que provoca el principio activo en el organismo, forma parte de la farmacodinámica, ¿sí? Que es una de las características de la interacción medicamento-organismo. La farmacodinámica o la respuesta farmacodinámica son el conjunto de efectos que puede provocar un principio activo en el organismo. ¿Sí? Y recuerden que este sitio, o sea, el principio activo tiene que llegar a un sitio donde estén estos activos que se logren en el sitio donde los expresores están expresados. Tengo un cartel acá que me dice la conexión es inestable. ¿Me están escuchando bien? A mí se me trancó por un minuto, pero no sé si fui Sí, a mí yo. también se me trancó. A mí también se me trancó. ¿Cuándo se trancó?
Recién. Recién. Cuando terminaste de hablar de farmacodinamia. Perfecto. Entonces, bien, retomamos de ahí. Gracias. Entonces, decíamos que el efecto, la intensidad del efecto que logra, o sea, la intensidad del cambio que va a lograr el principio activo a este nivel, está muy relacionado, está guiado, prácticamente está promovido por los niveles, las concentraciones que alcance el principio activo en el sitio donde los receptores estén expresados, ¿sí? Ese sitio lo llamamos sitio de acción o biofase, ¿sí? O sea, las concentraciones del principio activo en el sitio donde los receptores estén expresados van por supuesto, a tener un impacto en el complejo fármaco-receptor que se vaya formando, y posteriormente ese complejo va a generar un efecto bioquímico y luego fisiológico para obtener una respuesta clínica determinada, ¿sí? Pero las concentraciones, entonces, en biofase, son las que provocan, las que están relacionadas, las que podemos relacionar más directamente con la intensidad del efecto que se logra, ¿sí? Porque las concentraciones van a afectar cuantitativamente, o sea, en una relación van a estudiar quizás un poco más en profundidad en farmacología probablemente, las concentraciones empujan un poco la unión fármaco-receptor, y esa unión luego termina provocando el efecto. ¿Cómo llegamos a tener concentraciones en biofase? Esas concentraciones pueden estar en sitios, por supuesto, están en determinados sitios del organismo. Recién les hablaba de salbutamol como un ejemplo, donde la biofase, para este efecto que estábamos hablando, está a nivel pulmonar, en el músculo. Bueno, en general se puede llegar de distintas vías, y eso está un poco afectado por la vía de administración, pero podríamos en este caso evaluar el ingreso del principio activo a la biofase a través de la circulación sistémica, ¿sí? La circulación sistémica, hablamos de circulación sistémica cuando cuando nos referimos a la sangre que sale del corazón por la arteria aorta y que va a irrigar a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando un compuesto está en ese nivel, en una determinada concentración, una determinada masa sale por la arteria aorta, por la sangre arterial, y se distribuye en o sea, en los distintos tejidos, órganos del cuerpo humano, entonces esa masa va a tener la capacidad de llegar a distintos sitios, y se va a distribuir dependiendo de las características físico-químicas y también las características del organismo, va a establecer equilibrios con distintos sitios del organismo. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, la concentración plasmática es un poco la que dirige, un poco la que empuja la aparición de concentración en principio activo en biofase, ¿sí? Y cómo se producen determinados niveles de concentración plasmática, porque administramos una dosis en un determinado medicamento. La primera parte de este esquema es lo que podemos definir como farmacocinética. Farmacocinética es una disciplina que estudia los distintos procesos que sufre un medicamento en el organismo. Primero un medicamento y luego el principio activo, ¿sí? El organismo va a disponer del principio activo que ingresa a la circulación sistémica y lo va a someter a distintos procesos que vamos a ver hoy, procesos de distribución y procesos de eliminación, que van a generar un determinado perfil, un determinado perfil de concentraciones, de cantidades del principio activo en distintos sitios a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ese perfil es el perfil que va a determinar la exposición del organismo al principio activo, y es el que va a determinar, va a estar influyendo fuertemente sobre los efectos que se van a estar provocando en el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos farmacocinética y farmacodinamia como las dos características principales de la interacción que vimos hasta ahora, de la interacción medicamento-organismo.
La farmacocinética, entonces, también se puede definir como lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Tá? Cómo el organismo dispone del principio activo que administramos, y cómo la estudiamos analizando las concentraciones del principio activo en distintos fluidos, o en distintos tejidos, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Vinculamos entonces una dosis, ¿sí?, que administramos, con un determinado perfil de concentración a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y este es el perfil también vamos a llamar la exposición que presenta el cuerpo, el organismo, al principio activo. La farmacodinamia es el estudio cuantitativo, una relación cuantitativa entre la concentración del principio activo y la intensidad de un efecto determinado. ¿Sí? Recuerden que un principio activo puede provocar más de un efecto. Por ejemplo, volviendo al caso del salbutamol, el salbutamol provoca aumento de la frecuencia cardíaca cuando alcanza niveles por encima de un determinado umbral en el miocardio, ¿sí?, en el músculo cardíaco. Y ese efecto es un efecto adverso, en el sentido es un efecto no buscado, ¿sí? Buscamos minimizar ese efecto. Pero si analizáramos esos dos efectos, uno puede ser la broncodilatación y otro podría ser el aumento de la frecuencia cardíaca de este principio activo, lo ideal, por supuesto, sería que el efecto buscado, ¿sí?, se logre a concentraciones más bajas que a las que empieza a aparecer el efecto adverso. Fíjense una cosa, yo estoy graficando en este caso la misma concentración versus efectos que se producen en sitios diferentes. ¿Sí? ¿Y por qué hago eso? Porque esta concentración en este caso sería la concentración plasmática, que la voy a poder terminar vinculando a un determinado efecto. Por más que la concentración que provoca el efecto, que provoca los dos efectos, son concentraciones diferentes. Una es concentración de principio activo en el sitio de acción, en la biofase, en el músculo liso de los bronquios, ¿sí? Y otro es la concentración en el músculo cardíaco. ¿tá? Son concentraciones diferentes. Las podría analizar de manera diferente, pero también, como ambas concentraciones están en equilibrio, están relacionadas con la concentración sanguínea, ¿sí?, podría yo también analizar como único valor de concentración la concentración sanguínea y establecer relación entre esa concentración y los dos diferentes efectos. Entonces, graficar en este caso la misma concentración de principio activo, o sea, la concentración en el mismo fluido, ¿sí?, que es la sangre, como fluido unificador. ¿Está bien? Y esa es la gran capacidad que tiene la farmacocinética para estudiar la interacción medicamento-organismo. Fíjense que cuando yo les dije los objetivos que nos planteamos al administrar un medicamento al organismo son objetivos farmacodinámicos. ¿Por qué? Porque son efectos que queremos provocar en el organismo. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo poder estudiar? ¿Cómo conseguimos esos efectos? Un poco entreverado, pero la manera de estudiar cómo conseguimos esos efectos y la manera de optimizar la dosis que vamos a administrar, los tipos de medicamentos que vamos a utilizar, las vías de administración, etc., se guía bastante por la farmacocinética, o sea, por la exposición que generemos para el principio activo en el organismo. ¿Y por qué es esto? Bueno, una de las principales causas es que es más fácil estudiar concentraciones, porque en general son valores que podemos medir, o sea, el efecto también es medible, pero imagínense que en el caso del analgésico queremos medir cuánto se reduce el dolor. Eso puede ser subjetivo paciente a paciente, son variables bastante menos precisas que una concentración que podemos medir y tener certeza que tal valor con determinada imprecisión, con determinado valor analítico, podemos tener más confianza en un valor de concentración que en una determinada medida de efecto, ¿sí? Y además, para dar seguimiento a una terapia y poder saber que en un tratamiento, por ejemplo, estamos siguiendo a un paciente que está siendo tratado, por ejemplo, con un analgésico,
deberíamos estudiar no solo el efecto que estamos buscando, sino todos los posibles efectos que puede provocar ese principio activo en el organismo. Entonces, para hacer el seguimiento de un tratamiento únicamente con los aspectos farmacodinámicos, tendría que estudiar un perfil enorme de efectos, y quizás se me esté perdiendo alguna cosa, porque también, por ejemplo, habría que estudiar, por ejemplo, algunos analgésicos son hepatotóxicos, tendría que estudiar cómo están cambiando, por ejemplo, la expresión de enzimas enzimáticas que me pueden dar una guía de la toxicidad que está provocando el principio activo a ese nivel, etc. Entonces, si yo puedo establecer una relación confiable, cuantitativa, entre las concentraciones del principio activo y los efectos, y vean que esta relación no es lineal, es una relación no lineal, porque por más que aumente la concentración a un valor muy alto, que aumente a infinito, el cuerpo va a tener una capacidad de respuesta a esa concentración. O sea, los efectos tienden asintóticamente a un valor máximo, a un valor de intensidad máxima. Entonces, pero si yo puedo conocer cuantitativamente la relación entre concentraciones y efectos, eso se conoce mucho durante el momento en el cual se estudia un principio activo, se desarrolla un medicamento, ¿sí? Con distintos ensayos clínicos, etc. Si yo tengo esta relación farmacodinámica, entonces puedo utilizar la medición de concentraciones para guiar la toma de decisión de tratamiento, por ejemplo, de optimizar la dosis en cada paciente para lograr los objetivos terapéuticos de eficacia y seguridad. Entonces, la farmacocinética como disciplina está muy difundida, y a veces se estudia bastante más farmacocinética que farmacodinamia, porque la medición de concentraciones, que es algo que también los químicos farmacéuticos estamos preparados y capacitados para llevar adelante, medir concentraciones y analizar esas concentraciones y poder interpretarlas siempre en términos de efectos. Si yo no tengo una relación, o si yo no puedo asignar a una concentración que yo mida, o a un determinado perfil farmacocinético, yo no le puedo asignar o no lo puedo interpretar en términos del efecto que está provocando esa exposición en el organismo, entonces la farmacocinética como disciplina aislada va a tener poca utilidad, ¿sí? La farmacocinética tiene gran utilidad cuando los valores, principalmente en terapéutica, ¿no? Los valores de las concentraciones yo los puedo interpretar en términos del efecto que están provocando en el organismo. Y luego tenemos esta relación, que es menos popular, pero también es muy importante, que es la relación PK/PD, que es el transcurso del efecto a lo largo del tiempo. Noten que la farmacodinamia es una relación estática. Una concentración provoca un nivel de concentración provoca una intensidad de efecto. En PK/PD combinamos farmacocinética y farmacodinamia para para estudiar el transcurso del efecto a lo largo del tiempo, ¿sí? Que también, por supuesto, está muy vinculado, directamente vinculado a los objetivos terapéuticos de eficacia y seguridad. Cuando hablé de eficacia, hablé de conseguir los objetivos que estamos, o sea, conseguir el efecto que estamos buscando en el organismo con una determinada intensidad, también podríamos decir en un determinado lapso, ¿sí? O sea, que el efecto se provoque en el paciente por un determinado periodo, ¿sí? Yo no quiero tomar un analgésico que me saque el dolor de cabeza 5 minutos y después que ese dolor vuelva. Entonces, la eficacia también está vinculada a un lapso, ¿sí? A un periodo de tiempo. Entonces, el estudio es simultáneo de aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos llevan a esta relación que se llama PK/PD, que es el estudio de los efectos a lo largo del tiempo. Bien. Entonces, la importancia de la farmacocinética, la farmacocinética es una disciplina que se empezó a desarrollar quizás a principios del siglo pasado. Por los años 30 aparecieron los primeros estudios farmacocinéticos, ¿sí? Y la farmacocinética le dio una capacidad enorme a los científicos, ¿sí? a
los farmacéuticos, para optimizar la relación entre la dosis que administramos y los efectos que conseguimos en el paciente. Si yo no estudiara la exposición, que es lo que está en el medio, ya saben que ustedes que aquí está la exposición, porque empecé con eso, la dosis que administro provoca un determinado perfil de exposición, que es el que termina provocando un determinado perfil de efectos. Si yo obviara que hay una exposición en el medio, estaría siempre vinculando una dosis con un efecto determinado. Y eso tiene tiene limitantes muy importantes. Por ejemplo, vinculadas al tiempo. Si yo administro una dosis y espero provocar un efecto, ¿cómo sé, por ejemplo, cómo sé por cuánto tiempo va a durar ese efecto tras administrar la dosis? ¿Cuándo voy a tener que volver a administrar una nueva dosis? ¿Sí? Si yo administrara la misma dosis a un conjunto de personas, no podría explicar, y solo estudiara la relación entre dosis y efecto, sería muy difícil de explicar por qué la misma dosis, porque es una variable única, yo le di la misma dosis a todas las personas, por qué la misma dosis puede provocar distintos efectos en distintos pacientes. ¿Sí? También sería difícil estudiar cómo distintos sitios de administración, distintas formas de administrar, distintas formulaciones, administrando la misma dosis, pueden provocar un perfil de efectos diferentes. Entonces el estudio de las concentraciones, del perfil de concentraciones que se obtiene tras todos esos distintos escenarios que yo les mencionaba recién, es clave para entender globalmente el escenario, el sistema que estamos estudiando, y aumentar muchísimo la capacidad de optimizar dosis, optimizar medicamentos, para que al administrar el medicamento al organismo, a un paciente puntual, las probabilidades de eficacia y seguridad se maximicen, ¿sí? O sea, la probabilidad de lograr los objetivos terapéuticos que nos planteamos al administrar el medicamento sean máximas, ¿sí? Si no estudiaba la concentración, sería un poco ensayo y error, distintas dosis, ver qué pasa. Pero la concentración, estudiar el perfil de concentraciones, van a ver que además me da una capacidad importante de extrapolación. Cuando yo estudio, por ejemplo, para un principio activo, la relación entre una dosis, la exposición que se logra y el efecto, ¿sí? Yo con las herramientas que vamos a ver en el curso, vamos a poder extrapolar, tener al menos una predicción posible de qué pasa si administro otra dosis. O qué, por ejemplo, si ustedes estudian un paciente que está recibiendo 100 miligramos cada 8 horas, con las herramientas que vamos a adquirir en este curso, van a poder predecir qué pasa si en vez de 100 miligramos cada 8 horas, administro, por ejemplo, 300 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué espero que pase en el sistema? Tanto en la parte de concentraciones, que es lo que nos vamos a enfocar en el curso, que es la parte farmacocinética, como en la parte de efectos, que vamos a ver algo en la segunda parte del semestre. Pero la farmacocinética ha sido clave para guiar el desarrollo de medicamentos y guiar la terapéutica, ¿sí? Y hoy por hoy es una disciplina esencial que maneja el farmacéutico en distintas actividades, ¿sí? Por ejemplo, durante el desarrollo de medicamentos hay un montón de decisiones que hay que tomar. El desarrollo de medicamentos tiene distintas fases. Empieza con la fase preclínica, la fase de experimentación en animales de experimentación. Luego pasamos a fases tempranas clínicas, donde analizamos por primera vez se da una dosis de ese principio activo que se está estudiando, que es un candidato a un grupo de voluntarios, de seres humanos. O sea, pasamos en este salto se pasa de conocer el perfil de seguridad y el perfil de exposición de un principio activo en animales, ¿sí?, a estudiar qué pasa en humanos. Para hacer ese salto hay que, por ejemplo, decidir qué dosis le vamos a administrar, cuál va a ser la primera dosis que va a ser administrada a un ser humano de ese principio activo.
¿sí? Y para tomar esa decisión hay que basarse en fundamentos farmacocinéticos para generar una predicción de utilizar la información que uno tiene en animales y extrapolarla a seres humanos. Luego, en el avance del desarrollo también hay otras decisiones que va a haber que hacer, va a haber que diseñar ensayos clínicos, después de, además de, o sea, caracterizar el perfil de exposición en ese grupo de voluntarios reducido al inicio. Luego los ensayos clínicos se van a ir aumentando el tamaño muestral. Vamos a empezar a trabajar además con pacientes en fases clínicas avanzadas, y va a haber que diseñar determinados ensayos clínicos, va a haber que analizar esa información, y lo que va a terminar pasando es que, si todo sale bien, y se llega a la autorización de ese medicamento para comercializar, va a haber que elegir una dosis a poner en el etiquetado, en el prospecto, para ser administrada dependiendo de la población, o en determinadas poblaciones. Por ejemplo, si ustedes saben bien que abren un prospecto y tiene una parte que es posología, en donde se recomienda una dosis de ese medicamento en adultos, por ejemplo. En general se separa adultos y niños, si corresponde administración a niños. También podría separarse en población añosa, ¿sí?, de tercera edad, o en distintos casos, por ejemplo, de pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etc. Esas recomendaciones están, o sea, fuertemente influenciadas por estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, que lo que buscan es proponer la dosis que en una gran mayoría de pacientes termine siendo eficaz y segura. Entonces ahí hay mucha farmacocinética. Farmacocinética básicamente se estudia a lo largo de todo el desarrollo de un medicamento, y después también el desarrollo de las formulaciones, eso lo vamos a ver en el curso, cómo cambiar una formulación para que el perfil de exposición sea óptimo en cuanto a lograr los efectos que estamos buscando. Y luego, también, una vez que el medicamento se aprobó y está disponible, luego empieza a ser utilizado en poblaciones, empieza a ser utilizado a nivel mundial, y en poblaciones que quizás no hayan sido tan estudiadas durante el desarrollo del medicamento, en los ensayos clínicos que se realizaron. Entonces hay que empezar a hacer extrapolaciones para poder utilizar el medicamento en una población especial, que capaz que no estuvo, para la cual no tenemos información suficiente. Y ahí también aparece nuevamente la farmacocinética, y luego guiando la toma de decisiones durante un tratamiento, ¿sí? Podemos, para algunos principios activos, hoy Pietro les decía que los libros los van a ir a buscar en la unidad de monitoreo de medicamentos del Hospital de Clínicas, que es un laboratorio del área de biofarmacia terapéutica, Facultad de Química, que lo que hace es medir concentraciones de algunos principios activos en los pacientes, y a partir de estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, proponer, hacer un seguimiento farmacoterapéutico y proponer o recomendar al equipo médico determinados cambios, o seguir por la misma vía, ¿sí?, de la posología que se esté hablando. O sea, optimizar la dosis en función de medir concentraciones, analizar la farmacocinética en ese paciente, y para cada principio activo en particular, por supuesto, y hacer predicciones, ¿sí? Y esas predicciones las hacemos con un poco los modelos que vamos a aprender, o que vamos a estar discutiendo en este curso. Es un poco más, lo que se llama farmacocinética clínica, es un poco el estudio de la utilización de los medicamentos en pacientes, ¿sí? Y cómo los niveles de exposición se pueden ir ajustando, optimizando, para que en cada paciente a nivel individual, integrando distinta información, poder recomendar una dosis que logre los objetivos de eficacia y seguridad, ¿sí? Cuando estudiamos un paciente en la realidad, no solo hay que estudiar el principio activo que esté administrando, también ese paciente puede tener otros principios activos, puede haber interacciones. Los sistemas se vuelven bastante complejos cuando volvemos a la realidad, pero también tenemos herramientas que intentan acompañar esa complejidad para hacer predicciones, herramientas en general que son computacionales, pero que tienen un sostén
fundamental en conceptos farmacocinéticos, ¿sí? Entonces, esta disciplina es fundamental para todos esos pasos y también para todos esos campos de aplicación. Y también la farmacocinética se puede utilizar, como la utilizamos mucho en nuestro grupo, para conocer acerca del cuerpo. Cuando uno estudia un principio activo, cómo las concentraciones de un compuesto varían a lo largo del tiempo, empieza a estudiar cómo interacciona ese principio activo con el organismo. Y estudiando, por ejemplo, concentraciones en distintos fluidos, estudiando distintos procesos, teniendo más información de a qué se puede someter un principio activo en el organismo, por ejemplo, a determinados sistemas enzimáticos, a determinados procesos de transferencia activa, o sea, que involucren transporte, involucran transportadores que pueden estar expresados en algunos sitios y en otros no. Entonces, estudiar la farmacocinética muchas veces nos puede dar información de cómo está, de la propia fisiología, ¿sí?, del organismo, ¿sí? Entonces, es realmente una disciplina que es muy interesante, que tiene una enorme aplicación y que, bueno, que vamos a estar profundizando durante el semestre. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algún comentario? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo estudiamos, cómo abordamos el estudio de la farmacocinética? Lo abordamos mediante representaciones que llamamos modelos, ¿sí? Un poco ahora está bastante de moda los modelos, con el coronavirus se han puesto bastante de moda, modelos predictivos para predecir, por ejemplo, la incidencia de los casos en una población, predecir qué va a pasar e informar la toma de decisiones de las autoridades en cuanto a hacer una cuarentena, por ejemplo, o flexibilizar las actividades, ¿sí? Han habido modelos que se han utilizado para estudiar los datos que van surgiendo, hacer proyecciones e informar la toma de decisiones. En farmacocinética vamos a estar haciendo algo parecido, con algunas diferencias, por supuesto, pero sí vamos a estar utilizando modelos, ¿sí? Básicamente, y también un poco a lo largo del práctico van a estar trabajando con distintos modelos, van a ver que vamos a ir aumentando en complejidad, vamos a ir agregando cosas, pero con los distintos modelos lo que vamos a ir queriendo hacer es representar el sistema en estudio, ¿sí? Y es importante en farmacocinética que esa representación del sistema respete los mecanismos que entendemos están teniendo lugar para el principio activo en el sistema. Y ahora vamos a ver un poco de eso. O sea, los modelos que construimos en farmacocinética pueden tener distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, acá ven que estoy representando el organismo, por ejemplo, con 2 compartimientos, ¿sí? Hoy vamos a empezar con un modelo de un compartimento, pero podría representar el modelo con 2 compartimentos, o podría representar, por ejemplo, un modelo más complejo en donde cada órgano del cuerpo está representado por un compartimento y yo represento, por ejemplo, el caudal sanguíneo que sale del corazón, la sangre arterial, se distribuye en los distintos tejidos, en los distintos órganos del cuerpo. Esa distribución no es pareja para todos los órganos, sino que cada órgano, dependiendo de sus necesidades energéticas, va a ser alimentado con una determinada fracción, ¿sí?, del gasto cardíaco. O sea, parte del gasto cardíaco va a ir, por ejemplo, el 20% va a ir a los riñones, otro 20% va a ir a las regiones esplácnicas, ¿sí?, intestino, estómago, vaso, y luego de esa sangre arterial va a ir, después de irrigar a esos órganos, va a través del sistema porta, va a llegar al hígado, ¿sí? El hígado también se irriga mediante sangre arterial por un 10% del gasto cardíaco. Entonces,
podría yo desarrollar un modelo que respete todo eso. O sea, los modelos en farmacocinética, lo que buscamos es que respeten los mecanismos subyacentes que van a explicar qué pasa con una masa de principio activo cuando sale del corazón y se empieza a distribuir en los distintos tejidos. ¿Sí? Luego, dependiendo, vamos a ver, de un montón de características, podemos simplificar estos. No vamos a utilizar en este curso modelos tan complejos, pero los podemos simplificar a modelos que representen el organismo de manera mucho más simple, ¿sí? Como los modelos que vamos a empezar viendo hoy, pero siempre intentando respetar, siempre respetando los mecanismos subyacentes que vamos del sistema en el estudio que van a estar provocando el comportamiento que vamos a estar estudiando, que son concentraciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Hay que tener siempre presente que los modelos, o sea, por supuesto, reducir la complejidad del cuerpo humano a un sistema, por ejemplo, de 2 compartimentos, vamos a hablar un poco ya en breve de qué es un compartimento, pero reducir la complejidad del cuerpo humano a una representación muy simple, muy básica, por supuesto que implica un montón de suposiciones, y vamos a estar discutiendo qué suposiciones estamos realizando en cada instancia o con cada modelo. ¿Sí? Lo importante es que estos modelos nos permitan que nos sean útiles, ¿sí? Que nos permitan realizar, informar la toma de decisiones que queremos informar. Un modelo se desarrolla siempre para cumplir ciertos objetivos. Además de describir las observaciones del sistema, nosotros vamos a estar describiendo el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo, eso vamos a estar buscando en cada uno de nuestros modelos, pero también, fundamental, queremos que al mismo tiempo de describir las concentraciones a lo largo del tiempo, el modelo me ayude a entender el funcionamiento del sistema. O sea que cómo está formado ese modelo me hable, me transmita información respecto a los distintos procesos que está sufriendo el principio activo en el organismo. ¿Sí? Entonces, ese aspecto de un modelo se puede llamar aspecto mecanístico, o sea que el modelo esté construido de una manera que me habla, me permite interpretar lo que está pasando en el sistema, no solo describir los datos. Y ese aspecto mecanístico es el que es clave para que el modelo sirva para extrapolar, o sea, para predecir situaciones que no se han observado. Vamos a bajar esto a tierra con un ejemplo. Entonces, imagínense que queremos analizar el crecimiento de una rata, ¿sí? Desde el nacimiento y tengo datos hasta las 15 semanas, o sea, hicimos un seguimiento de esa rata hasta las 15 semanas y evaluamos cómo crece. Entonces quiero estudiar cómo crece porque, por ejemplo, estoy en este caso alimentando a la rata con una determinada ración, y en el experimento tengo otras ratas, por ejemplo, que alimenté con otras raciones, y quiero evaluar cómo esas raciones afectan, por ejemplo, al crecimiento de la rata. ¿Sí? Entonces, para eso puedo utilizar distintos modelos que describan los datos, y que luego yo los pueda vincular con las condiciones de experimentación. Entonces, en primera instancia lo que quiero es describir los datos. ¿Sí? Y para describir los datos podría haber distintos modelos. Y acá se representan, acá matemáticamente, y a la izquierda se representan gráficamente. ¿Ah? Entonces tengo las observaciones de crecimiento del peso de la rata, esos son los puntos negros. Y por ejemplo, esta representación de una recta, ¿sí? Es un modelo que podría ajustar en término medio a esos datos, ¿sí? Y que corresponde a esta ecuación que está acá, que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Tengo una ordenada en el origen, A, más una pendiente, que multiplica el tiempo, que es la variable independiente en este caso, y luego tengo un error porque las predicciones se alejan de las observaciones siempre. ¿Sí? Siempre que aplique un modelo para estudiar observaciones, estoy haciendo simplificaciones y voy a tener un error.
Ahora, este modelo, por supuesto, la recta, coincidirán conmigo que ajusta bastante mal a los datos, ¿sí? Sin embargo, si yo quisiera estudiar qué dato me está dando cada uno de los parámetros que estoy usando en ese modelo, los parámetros que estoy usando en este modelo son A y B. La ordenada en el origen y la pendiente. La ordenada en el origen me está dando, en este caso, la información. Como información me está dando el peso de la rata al nacer, el peso a tiempo cero, ¿sí? O sea, si ustedes llevan esta función a tiempo cero, les da un determinado, o sea, ven que tienen una ordenada positiva en este caso, ahí anda en 300 gramos, un poco menos. Entonces, la ordenada del origen, la información que me está dando es con qué peso nace la rata. Y B, la pendiente, me está dando como información la velocidad de crecimiento de la rata. O sea, con qué cinética, con qué velocidad va ganando peso la rata a medida que el tiempo avanza, a medida que pasan las semanas, ¿sí? Ese modelo, que ciertamente ajusta bastante mal, tiene esos parámetros que serían informativos, pero tiene, por supuesto, alguna limitación que quizás algunos ya empiezan a ver, que son limitaciones que también tienen estos dos modelos, ¿eh? Lo que estamos haciendo con estos dos modelos de abajo es aumentando la complejidad del polinomio. Sigue siendo una ecuación que llamamos lineal. Siguen siendo polinomios, ¿no? Acá pasamos al segundo grado, acá al tercer grado, y miren cómo ajustan esos polinomios a los datos. El de segundo grado ajusta mucho mejor, es esta hipérbola que baja ahí, ajusta mucho mejor a los datos, y el polinomio del tercer grado ajusta de manera perfecta a los datos casi, ¿sí? ¿Alguien se anima por el chat o por el micrófono, hablando, a darme alguna limitación de estos modelos? El modelo del polinomio del tercer grado, por ejemplo, ajusta muy bien, describe muy bien los datos, ¿sí? Vean que al aumentar el grado del polinomio, fui agregando parámetros. Al pasar del primer grado al segundo, agregué un parámetro C. Siempre agregar parámetros al modelo le da más flexibilidad al modelo para acomodarse a un set de datos, a un comportamiento de datos determinado. Y al pasar del segundo grado al tercer grado, gané un parámetro más. Entonces acá tengo 4 parámetros. Y la ordenada de origen sigue siendo la ordenada, ¿sí? O sea, sigue siendo el peso al nacer. Probablemente este peso al nacer esté bastante más cercano con el peso real, con el observado que tenga la rata al nacer, y este peso que predice, que extrapola la recta de primer orden, esté bastante errado, ¿sí? Porque vean que acá la predicción del modelo de primer orden, de la recta, es un peso que a la semana será un peso mayor al peso observado en la rata a la semana, a las 2 semanas y a las 3 semanas. O sea, este valor probablemente esté muy sesgado. Y estos valores mejoran. Sin embargo, la interpretación de estos parámetros, ahora tengo B, C y T y D, ambos multiplicando la variable independiente, ya la interpretación de la velocidad de crecimiento se hace bastante más compleja. Tengo 3 parámetros que se relacionan con la velocidad de crecimiento. Pero tengo otro problema además. Estos modelos son ejemplos de modelos 100% empíricos. ¿Qué quiere decir 100% empíricos? Que están diseñados para describir, lo que buscamos acá es describir los datos, ¿sí? Y describir los datos que yo puedo recabar, ¿sí? Esa es la característica del modelo empírico. ¿Qué característica clave tiene el modelo empírico también? Que es una limitación, es que solo puedo utilizar un modelo empírico dentro del intervalo de observaciones que haya realizado, ¿sí? Vean qué pasa para la predicción de los 3 modelos estos a tiempos posteriores a 15 semanas. Eso sería extrapolar, o sea, predecir cómo va a seguir el crecimiento de la rata a tiempos posteriores a las 15 semanas, tiempos donde yo ya no tengo observación.
El modelo de primer orden lo que predice es que el aumento va a ser lineal, o sea, va a seguir aumentando peso con la misma velocidad y hasta infinito. ¿Sí? Siempre va a ir aumentando de peso la rata. El modelo de segundo grado lo que predice es que después de las 15 semanas que yo observé, el peso va a comenzar a bajar. Y el modelo de tercer grado predice que después de las 15 semanas el peso va a empezar lentamente a aumentar, se va a empezar a aumentar con una velocidad que además va a ir en aumento. ¿Sí? Entonces, estos tres modelos son ejemplos de los modelos empíricos que claramente no sirven para hacer extrapolaciones, o sea, no están respetando el funcionamiento del sistema. ¿Qué sabemos del peso de una rata? Que va a tender asintóticamente, a medida que va creciendo, va a tender a un valor máximo. ¿Sí? Eso es un poco lo que sabemos de la rata, si las condiciones de alimentación en este caso siguen, se siguen manteniendo. ¿Sí? Entonces miren este otro modelo que está acá. Es un modelo en el cual el peso se describe con un peso inicial, o sea, una ordenada en el origen, más un parámetro B, ¿sí? Y un parámetro K con esta función. ¿Sí? Para estudiar siempre un modelo que al principio para estudiar gráficamente una función que al principio o sea, que intentamos interpretar, o sea, que ustedes estarán interpretando ahora mismo cuando ven esto, ¿sí? La manera más fácil es analizar qué pasa en los extremos de la variable independiente, ¿no? En el tiempo. Entonces piensen qué pasa cuando el tiempo es 0. Cuando el tiempo es 0, ustedes acá tienen e a la 0, que vale 1. Entonces todo este término vale 1 menos 1, se va, 0 multiplica b, que queda 0. Por lo tanto, a tiempo 0, el peso es el peso inicial. ¿Sí? Es este parámetro. ¿Sí? Podría ser una ordenada de origen. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el otro extremo? Tiempo infinito. A tiempo infinito tengo e a la menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, este término me queda 1 menos 0. Y la función de peso para el tiempo me queda peso inicial más b. ¿Sí? Más b por 1. Entonces, ahí se dan cuenta que b como parámetro es cuánto ganó de peso el animal entre 0 e infinito. ¿Sí? Y no solo eso, se dan cuenta que este modelo tiende asintóticamente a este valor, peso inicial más b. ¿Sí? O sea, por más que el tiempo aumente hasta infinito, va a haber un techo para el valor de este peso, que es, que es la suma de estos dos parámetros. Peso inicial más b. ¿Sí? Entonces ya es un modelo que respeta un poco lo que entendemos que va a pasar fisiológicamente con la rata. ¿Sí? Y luego tenemos otro parámetro que es K, que lo que está midiendo es la cinética, cómo es la velocidad de crecimiento, cómo se pasa del peso inicial al peso final, que es la suma de todos los parámetros. ¿Sí? Si K es mayor, tiene una mayor magnitud, entonces más rápido se va a alcanzar este tiempo. ¿Sí? Más rápido, perdón, se va a alcanzar, o se va a estar más cerca del valor final de peso, ¿sí? Del peso máximo. Y si K es muy baja, entonces el crecimiento va a ser lento. Entonces con este modelo es un poco más mecanístico, vendría a ser semi-mecanístico, porque tampoco estamos representando los procesos que se dan en el crecimiento de la rata, sino que estamos representando procesos más globales, más generales, peso inicial, velocidad de crecimiento y peso final, pero tienen tres parámetros que yo puedo estudiar. Por ejemplo, si tengo las condiciones de la rata 1 con una determinada ración, por ejemplo, yo puedo ver qué pasa puedo medir este parámetro, entonces puedo tener un conjunto de ratas alimentadas con esa ración y puedo estimar la constante K para todas las ratas, entonces voy a tener qué velocidad de crecimiento tiene este grupo de ratas con esa ración. Y voy a poder comparar otro grupo de ratas
estimar la otra K correspondiente a ese subgrupo, que fue alimentado con otra ración, y después comparar los dos grupos, o sea, los dos tipos de alimentación, en este valor K puntualmente, la velocidad de crecimiento, y también podría comparar en el peso máximo. Entonces, yo ahí tengo un modelo que me está permitiendo estudiar lo que en este caso yo quiero estudiar, que es cómo las condiciones de alimentación tienen un impacto en el crecimiento de la rata. ¿Sí? Bien. Este modelo además me sirve para extrapolar más allá de las 15 semanas que yo observé, porque tiende asintóticamente a un valor máximo. Entonces, farmacocinética. ¿Qué procesos vamos a querer estudiar? Y los procesos que vamos a querer estudiar y vamos a estar discutiendo hoy son los procesos que sufren un principio activo cuando aparece en la circulación sistémica. ¿Sí? O sea, cuando sale del corazón por la arteria aorta y va a estar disponible, porque va a tener la capacidad de alcanzar todos los órganos del cuerpo humano. Y esos procesos se llaman procesos de disposición. ¿Sí? Y son la distribución y la eliminación. O sea, cómo dispone el organismo del principio activo cuando el principio activo aparece en la circulación sistémica. ¿Sí? Y vamos a ver que los dos procesos los vamos a cuantificar con parámetros específicos. ¿Qué es la distribución? La distribución es la distribución es la transferencia de fármaco desde la circulación sistémica hacia fluidos y tejidos periféricos. ¿Sí? Imagínense que aparece el principio activo en la circulación sistémica, y a medida que pasa el tiempo, ya cuando aparece el principio activo va a poder extravasarse, dependiendo de sus características, pero imaginemos que tenemos un principio activo, estamos esperando que se puede extravasar. Acá tienen el panel inferior, les muestra, puede ser un capilar sanguíneo, un capilar arterial, y espacio extravascular, de un determinado tejido. Entonces, las moléculas del principio activo que están circulando por la sangre arterial pueden comenzar a extravasarse, porque los capilares a ese nivel comienzan a tener gaps, empiezan a tener puertas, separaciones entre células, y permitir la extravasación de compuestos con un determinado tamaño molecular. ¿Sí? Compuestos grandes no pasan por esos gaps y quedan en la circulación, pero si tenemos un compuesto con un tamaño adecuado, puede extravasarse, ¿sí? y llegar al espacio extravascular intersticial, o sea, llegar al espacio extracelular sin ingresar aún a las células. Luego, dependiendo de las características también del principio activo, podría atravesar las membranas celulares e ingresar a las células, e incluso acumularse en esas células. ¿Sí? Ese proceso es el que englobamos como proceso de distribución. ¿Sí? Y es clave, por supuesto, en la llegada del principio activo en concentraciones eficaces al sitio de acción. ¿Sí? Que rara vez el sitio de acción va a estar en la circulación sistémica. ¿Sí? En general, los sitios de acción van a estar en tejidos periféricos. Entonces, la distribución es clave. ¿Sí? Y es eso, la transferencia del principio activo desde la circulación sistémica a fluidos y tejidos periféricos, y comienza a tener lugar apenas el principio activo aparece en la circulación sistémica. Este camino, hay dos cosas para tener presente cuando uno mira esta diapositiva. Este camino es de ida y vuelta, ¿no? O sea, el principio activo va a establecer un equilibrio entre las concentraciones sanguíneas y las concentraciones en espacios extravasculares, y a su vez con esas concentraciones y las concentraciones en espacios intracelulares. Ese equilibrio es dinámico. Perdón. O sea, una vez que puede haber cierta acumulación, pero en determinado momento esa distribución, o sea, el principio activo va a tender a volver a la circulación sanguínea, a medida que también tiene lugar otro proceso que se da en simultáneo, y vamos a ver ahora, que es la eliminación, la remoción del principio activo del organismo. Entonces, eso primero. Y lo segundo es que en este diagrama
está representado como si las concentraciones fueran homogéneas en todo el cuerpo, o sea, a medida que pasa el tiempo, el color, la intensidad del color intenta describir un poco la distribución, pero en este caso lo hace de manera inexacta, porque transmite la idea de que el principio activo se distribuye homogéneamente en el organismo, y eso no es así, sino que hay dependiendo de las características físico-químicas del principio activo y las características biológicas, por ejemplo, unión a ciertos transportadores, ahora vamos a ver algunas cosas, va a tender a generar, o sea, se van a generar concentraciones diferentes en distintos sitios del organismo. Pero todas esas concentraciones van a estar vinculadas y las vamos a poder relacionar a la concentración sanguínea, que es la que un poco empuja la distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos la distribución cuantitativamente? La estudiamos con un parámetro que se llama volumen de distribución. Lo vamos a ver, estos parámetros los vamos a ver tanto en esta clase como en la siguiente. Volumen de distribución es un parámetro termodinámico que se calcula en cualquier momento como la cantidad total de principio activo en el organismo sobre la concentración en el sitio donde yo estoy midiendo, ¿sí? Puede ser la sangre o puede ser otro sitio que ustedes estén midiendo una concentración de principio activo. El volumen de distribución refleja la capacidad que tiene el principio activo para distribuirse desde el sitio que yo estoy midiendo hacia espacios, tejidos periféricos. O sea, espacios, fluidos, tejidos, órganos periféricos. ¿Ah? Y se llama volumen porque la relación entre, cuando uno hace el cociente entre masa y concentración, va a quedar esa expresión en unidades de volumen. ¿Sí? En miligramos, por ejemplo, sobre miligramos por litro, le va a quedar unidades de litro. Entonces, básicamente, por eso se llama volumen de distribución. Pero no hay que pensarlo en términos físicos, como un volumen real, sino en términos termodinámicos, como lo que les dije recién, la capacidad de un principio activo de extravasarse. Piensen un poco, mirando este cociente, tengo acá la masa total que tengo en el organismo en un momento dado, ¿sí?, sobre la concentración en el sitio donde yo estoy midiendo. Entonces, si tengo una determinada masa y la concentración que mido es muy baja, entonces es porque la gran mayoría de esa masa, podría ser porque la gran proporción de esa masa está repartida en sitios periféricos, ¿sí? Si tengo una concentración muy alta, entonces lo que me indica es que la gran mayoría, o sea, una gran proporción de la masa que yo tengo en el cuerpo está en el sitio donde yo estoy haciendo la medición. ¿Sí? Y ese es un poco el concepto que me da una idea cuantitativa de cómo se está distribuyendo el principio activo en el organismo. ¿Sí? Piensen en lo siguiente, piensen que tengo una cubeta que tiene 10 litros de agua, ¿ah?, a la cual disuelvo 10 gramos de un compuesto que es soluble, no tiene ningún problema de disolverse, ¿sí? Entonces disuelvo 10 gramos en 10 litros, ¿ah?, y después mido la concentración. Entonces calculo el volumen de distribución de ese compuesto en este sistema, ¿ah? ¿Cómo lo calculo? Bueno, si esos 10 gramos se disuelven perfectamente en estos 10 litros, la concentración que yo voy a medir va a ser 1 gramo por litro. ¿Está bien? 10 gramos sobre 10 litros. Ahora vamos a ver cuánto da el volumen de distribución. Ese volumen de distribución lo calculo como la masa total en el sistema, que son los 10 gramos, es un sistema cerrado en este caso, sobre la concentración que yo medí. Entonces tengo 10 gramos sobre 1 gramo. 1 gramo por litro, perdón. Resultado, 10 litros. O sea, el volumen de distribución en este caso coincide con el volumen físico del sistema que yo tengo en estudio. Y lo que me indica es que el 100% de la masa que yo sé que está ahí, está en el sitio donde yo estoy midiendo. ¿Está bien? Vamos a ir a otro sistema. Ahora a esa misma cubeta, con el mismo líquido, le agrego un sólido, ¿sí?,
le agrego un sólido acá en el piso, que tiene determinada afinidad por el principio activo. O sea, el principio activo se puede absorber en el sólido, en la superficie del sólido. Entonces agrego 10 gramos, mismo experimento, nada más que ahora cambié la composición del sistema, ¿sí? Agrego los 10 gramos y ahora mido la concentración. Ahora, o sea, cuando el sistema está estabilizado, el sistema es cerrado, va a haber parte de la masa disuelta en el líquido, pero parte de la masa va a estar unida a este sólido que yo agregué. Por lo tanto, a priori no sé cuánto va a ser esa concentración que voy a medir, ¿sí? Que voy a llamar C2. Mido C2 y me da 0,1 gramos por litro, ¿sí? O sea, me da una concentración menor. ¿Por qué? Porque gran parte de la masa está unida a este sólido, ¿sí? Entonces, calculemos el nuevo volumen de distribución. El volumen de distribución ahora es la masa total que hay en el sistema, siguen siendo 10 gramos, porque es un sistema cerrado, sobre el valor de la concentración. 0,1 gramos por litro. Ese valor me da 100 litros, ¿sí? Por supuesto que este valor de volumen de distribución de 100 litros ya no corresponde, no tiene correlato físico con el volumen de líquido que yo sé que hay ahí. Pero un valor de volumen de distribución mucho más alto que el volumen que yo sé que tiene el fluido donde estoy midiendo, ¿qué me indica? Me indica que hay una gran proporción, hay una alta fracción de la cantidad del principio activo que está en el sistema, no está en el líquido donde estoy midiendo, sino que está en un espacio periférico, ¿sí? O sea, mayor magnitud de volumen de distribución me indica que el principio activo tiene una alta capacidad para unirse, en este caso unirse al sólido, en el caso fisiológico para distribuirse, para escaparse a sitios periféricos, ¿sí? Esa es un poco la idea del volumen de distribución como parámetro. ¿Está bien? Entonces, la distribución ahora no la vamos a ver un poco más en profundidad en la clase que viene, pero está afectada, el proceso de distribución está afectada por distintos factores. Por ejemplo, en la sangre el principio activo circula, en general establece uniones no específicas con proteínas que están circulando en el plasma sanguíneo, y cuando está circulando unido a esas proteínas no puede extravasarse porque las proteínas son muy grandes como para extravasarse, entonces solo la fracción libre, le llamamos, puede extravasarse, y después esa fracción establecer equilibrios dentro de los tejidos, y todo eso va a afectar el perfil de distribución. También hay otros factores vinculados, ya hablamos del tamaño molecular, la lipofilia del principio activo, la afinidad por transportadores, transporte activo, ¿sí? Que pueden hacer que el principio activo atraviese o no una determinada barrera celular. De estas cosas vamos a estar hablando un poco más en la clase que viene, y no me quiero detener ahí. Vamos más a lo cuantitativo hoy y a lo general. Entonces, cuando mido un principio activo de la distribución, lo que le decía hoy, por ejemplo, si miden el volumen de distribución de un principio activo en sangre, ¿tá? y les da 5 litros, entonces ahí el volumen de distribución coincide, más o menos, con el volumen del líquido, del fluido donde ustedes están midiendo. ¿Qué idea me da eso? ¿Qué me dice eso? Bueno, me dice que el principio activo no se extravasa, ¿sí? Por ejemplo, hay principios activos con un gran tamaño molecular que quedan circulando en la circulación sistémica, no se pueden extravasar. El volumen de distribución de esos principios activos que se aproxima a 5 litros. En la situación 2, cuando hay extravasación, pero se queda en el espacio extracelular, o sea, se distribuye en el agua que está por fuera de las células, ¿sí? En ese espacio intersticial, esa cantidad de agua se aproxima a 15 litros. Cuando un principio activo se distribuye en el agua corporal total, el volumen de distribución se va a aproximar a 45 litros. ¿Sí? O sea, un poco en un adulto, por ejemplo, de 70 kilos, con peso estándar, sería el porcentaje del agua, o sea, la cantidad de agua corporal total. Y cuando tengo un principio activo con volumen de distribución mayor a 70 litros, ese valor me puede dar una idea de que el principio activo realmente se está acumulando en espacios periféricos, ¿sí? Como más la situación
4. O sea, el volumen de distribución empieza a ser bastante mayor que el volumen físico de líquido que yo sé que hay. ¿Por qué se da eso? Porque se están acumulando el principio activo uniéndose a diferentes estructuras en el organismo. El otro proceso que se da en forma simultánea a la distribución es la eliminación. La eliminación es la remoción irreversible de fármaco del organismo y puede ocurrir por dos vías. Puede ocurrir por metabolismo, ¿sí? O por excreción. El metabolismo implica transformación de la molécula, o sea, transformación del compuesto, transformación de cambios en la estructura química del compuesto. ¿Y por qué es una vía de eliminación? Porque el compuesto va a tener o sea, el efecto que provoca el compuesto está dado por una unión específica de ese compuesto a un determinado receptor en el organismo. Entonces, cuando cambia la estructura química, ya no tengo el compuesto que yo administré, sino que paso a tener un metabolito, ¿sí? Un compuesto diferente que puede perder el efecto, o lo puede incluso ganar el efecto. Lo cierto es que va a tener otro perfil farmacodinámico, y por lo tanto el primer compuesto fue removido de circulación, ¿sí? Esos cambios son irreversibles, ¿sí? En general. Y después tengo los procesos de excreción, que son la eliminación del compuesto en forma incambiada, ¿no? En general, los procesos de metabolismo se dan a nivel hepático, los procesos de excreción se dan a nivel renal o a nivel también hepático biliar, excreción biliar, también hay excreción intestinal. Pero de vuelta, los detalles de ambos procesos los vamos a ver un poco más la clase que viene, ¿no? Ahora quiero definir los procesos y darles herramientas cuantitativas para trabajar con estos procesos. ¿Cómo medimos? ¿Qué parámetro utilizamos para medir la eliminación, la capacidad de eliminación del cuerpo? O sea, ¿qué capacidad tiene el cuerpo para remover irreversiblemente un principio activo? Utilizamos un parámetro que se llama clearance o aclaramiento. En realidad, o sea, ese aclaramiento en español, ¿no? Pero bueno, estamos muy acostumbrados a usar clearance, que es el parámetro en inglés, y usamos clearance. También que se queda definido por esta sigla CL. No es una sigla, es un acrónimo. El clearance es la medida de la capacidad, o sea, es una medida cuantitativa de la capacidad del cuerpo de eliminar fármaco desde un determinado sitio. Y se calcula como el cociente entre la velocidad de eliminación y la concentración del principio activo en un sitio determinado, ¿sí? O sea, velocidad de eliminación sobre concentración mide la capacidad, vendría a ser una tasa de eliminación, tasa de aclaramiento del principio activo del organismo, ¿sí? Tiene unidades de flujo. Fíjense que si ustedes acá hacen el cociente entre una velocidad de eliminación, puede ser, por ejemplo, en cuántos miligramos elimina el cuerpo por hora, ¿sí? Miligramos por hora. Y lo dividen por miligramos por litro, que es un valor de concentración, o sea, unidades de concentración. Eso les queda en litros por hora, ¿sí? Entonces, el clearance tiene unidades de flujo, litros por hora. Y se podría entender o interpretar como, por ejemplo, el volumen de, por ejemplo, sangre depurado de principio activo por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto volumen puede, por ejemplo, un órgano limpiar, aclarar de principio activo por unidad de tiempo? Por supuesto que depende, como estoy dividiendo acá por una concentración, depende del fluido donde yo mida esa concentración. Vamos a ver este caso. Imagínense que tengo un órgano eliminador, ¿sí? Tengo un órgano eliminador que le llega determinado un caudal sanguíneo, ¿sí? Pensemos en el hígado, ¿ah? Le llega un determinado caudal sanguíneo con una concentración, ¿sí? Y a la salida de ese órgano tengo sangre venosa, tengo una salida con una concentración diferente. ¿Por qué? Porque este órgano, bueno, podría ser diferente porque ese órgano acumuló principio activo, pero en este caso, además estoy estudiando, es un órgano eliminador, o sea que el principio activo que se distribuya adentro de este órgano, o sea que se extravase y llegue,
en este caso a los hepatocitos, en el hígado, va a poder ser eliminado, ¿sí? O sea, va a poder ser metabolizado por las enzimas que están en los hepatocitos y ser biotransformado y eliminado. Entonces va a haber una diferencia entre la concentración que llega y la concentración que sale. Entonces, midamos el clearance de este órgano. Le dijimos que el clearance era el cociente entre velocidad de eliminación, ¿sí? Y la concentración de principio activo, ¿sí? Que yo puedo medir acá, por ejemplo. Entonces, la velocidad de eliminación, ¿cómo la podría estimar en este caso? Podría ser la diferencia entre la concentración de salida, o sea, entre la concentración inicial y la concentración final, o sea, la concentración de entrada y la concentración de salida, me da una idea de la cantidad de fármaco que se eliminó, que se metabolizó en el medio, en el camino, en el órgano, ¿sí? Entonces, esa diferencia de concentración inicial y concentración final podría ser vista por como el proceso, o sea, podría ser asignada a un proceso de eliminación. Recuerden que también puede haber procesos de distribución en este órgano que generen el mismo efecto, pero en este caso estamos asumiendo que la diferencia está provocada por la eliminación. Acá el sistema está en un equilibrio. Entonces, la diferencia entre concentración de ingreso y concentración de salida, multiplicada por el flujo de sangre que va llegando al órgano, me da una idea de la velocidad de eliminación. ¿Sí? O sea, la diferencia entre la masa que entró y la masa que salió, multiplicada por la cantidad por el flujo sanguíneo que está llegando, ¿sí? Eso es una medida de la velocidad de eliminación, ¿sí? Q es el flujo de sangre que llega al órgano. Entonces, si llegan, por ejemplo, vamos a poner en números para que cierre más, si llega 1 litro por hora, en el caso de, 1 litro por minuto, por ejemplo, ¿sí? Al hígado, que es un valor más o menos real. Acá 1,3 litros por minuto, por ejemplo, ¿sí? Llegan al hígado. Y tengo una concentración de, por ejemplo, 100 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, midiendo el flujo de la cantidad de sangre que llega al órgano y la concentración que llega, yo tengo una idea de la masa que va llegando, ¿sí? O sea, si multiplico el flujo 1,3 litros por minuto por la concentración, 1 miligramo por litro, vamos a poner 1 miligramo por mililitro para hacer ejemplo redondo, lo que me va a dar es que llegan a ese órgano 1 miligramo por minuto. ¿Ah? Entonces tengo 1 litro por minuto que está llegando con una concentración de 1 miligramo por litro, por lo tanto está llegando 1 miligramo por minuto al órgano, y está saliendo una concentración de, por ejemplo, 0,5 miligramos por litro, ¿sí? Entonces el 50% de lo que llega se está eliminando, por ejemplo. Entonces puedo calcular ahí una velocidad de eliminación que es la diferencia de concentraciones entre la de ingreso y la de salida, que es 0,5, por el flujo que está llegando, ¿sí? Se están eliminando 0,5 miligramos por minuto, en este caso. ¿Ah? Esa es la velocidad de eliminación. Y para calcular el clearance la tengo que dividir sobre la concentración que yo pueda medir, por ejemplo la concentración de ingreso, en este ejemplo, y eso me da el valor de clearance. O sea, es el valor de la tasa de eliminación, o sea, con qué velocidad este órgano depura al fluido que va llegando de principio activo. Vamos a pensar en estos términos. Piensen que el órgano elimina el 100% del principio activo que llega a él. ¿Ah? Por lo tanto, la concentración inicial tiene un valor, pero la concentración de salida es 0. ¿Sí? Todo lo que llega se elimina. Entonces, esto va a ser concentración inicial menos 0 sobre concentración inicial, por lo tanto, todo esto va a ser 1, y lo que les da una idea de eso es del valor máximo que puede tener el clearance de un órgano, ¿sí? Que es el flujo de sangre que va llegando a ese órgano. ¿Ah? Entonces, si llegan al hígado 1,3 mililitros por minuto, tengo un techo de clearance hepático, o sea, clearance específicamente del hígado,
estoy analizando el clearance del órgano, que es 1,3 mililitros por minuto. ¿Sí? 1,3 litros por minuto. En el caso de los riñones, tengo 1,1 litros por minuto. ¿Sí? Una característica de clearance es que yo puedo, al final, medir un clearance total de eliminación, vamos a ver cómo lo medimos, y ese clearance total va a ser la suma del clearance de los distintos órganos que están aportando a la eliminación del principio activo. Que algunos los puedo tener bien reconocidos, clearance hepático, clearance renal, pero también puedo tener metabolismo o excreción por otras vías menores que contribuyan a este valor, al valor total, que es el que en general vamos a estar midiendo si solo medimos concentraciones en sangre. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Están muy callados. Por ahora bien. ¿Bien? ¿Venimos Sí. bien? Bien, en el chat algo. Ahí estamos manteniendo la cantidad de participantes, así que eso es bueno. Bueno, entonces vamos a, en los minutos que nos quedan, vamos a ver un modelo para analizar una situación, o sea, para analizar distintas situaciones, ¿ah? Pero es un modelo de disposición que va a conjugar estos procesos que se están dando, ¿no? Entonces tenemos, les dije que tenemos procesos de, cuando tenemos el principio activo en la circulación sistémica, se van a estar dando en simultáneo la distribución y la eliminación. Y vamos a analizar esto con un modelo que llamamos de un compartimiento, ¿tá? Vamos a hablar de modelo de un compartimiento con eliminación de primer orden. ¿Qué quiere decir eliminación de primer orden? Quiere decir que la velocidad de eliminación es directamente proporcional a la cantidad de fármaco que haya en el compartimento, en el organismo. En el compartimento. ¿Tá? Vamos por partes. Primero quiero transmitir un poco el concepto de este cubito que está acá. Lo que llamamos compartimiento, en este caso, hablar de un modelo de un compartimento, ¿qué quiere decir? Que todo el organismo lo voy a representar con un compartimento. ¿Tá? Todo el organismo va a quedar representado con un compartimento. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, esto quiere decir que la concentración de principio activo sea igual en los distintos sitios del organismo. No. Eso no es lo que representa un compartimiento. Un compartimiento donde yo al cual yo le voy a asignar una concentración, yo voy a representar el organismo con un compartimento y le voy a asignar acá una determinada masa, y al tener un volumen voy a poder calcular una concentración para este compartimento. Y voy a poder estudiar cómo esa concentración cambia con el tiempo. Lo que representa este compartimento no es que esa concentración sea la que esté presente en todos los sitios del organismo, sino que es la concentración del sitio donde yo estoy midiendo, ¿está bien? Pero lo que representa, porque estoy representando a todo el organismo de hecho, es que las concentraciones en todos los sitios del organismo se modifican con la misma velocidad, con la misma cinética que las concentraciones que yo estoy observando. Entonces, por ejemplo, si yo mido en sangre, la concentración en sangre, y trabajo con un modelo compartimental, y la concentración en sangre entre un tiempo y otro baja a la mitad, ¿está bien? Yo no estoy con un compartimento diciendo que la concentración en líquido cefalorraquídeo sea la misma que en sangre, sino que lo que estoy diciendo es que en ese mismo tiempo que la concentración en sangre bajó a la mitad, la concentración en líquido cefalorraquídeo también bajó a la mitad. O sea que hay un equilibrio cinético entre las concentraciones de sangre y las concentraciones de los distintos tejidos que yo estoy representando e incluyendo dentro de este compartimento. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que representa. Yo voy a medir las concentraciones en sangre y voy a asignar esa concentración a este compartimento. Y a través de los cambios en esa concentración voy a tener una idea de cómo va cambiando la concentración, no solo en sangre, sino en todos los sitios del organismo. Lo que estoy asumiendo, porque es una suposición muy importante, es que apenas ingresa el principio activo al compartimiento, o sea, apenas ingresa al cuerpo, a la circulación sistémica,
se distribuye, el proceso de distribución ocurre instantáneamente. ¿Ah? O sea, la distribución se da tan rápido que apenas llega al principio activo, el equilibrio cinético que les mencioné, instantáneamente se alcanza. Y a partir del tiempo cero, o sea, del tiempo 0,1, que yo empiezo a medir concentraciones, el cambio de concentraciones en el sitio que yo estoy midiendo, sangre, refleja el cambio de concentraciones en otro sitio. Van a ver ya en la clase que viene o la otra, que esta suposición es una suposición que tiene, por supuesto, su error, porque esos procesos tienen una velocidad. O sea, de llegar al equilibrio cinético se va a llegar, pero con determinadas velocidades que no son instantáneas. Pero este modelo es muy útil y es el primer modelo que vamos a utilizar y tiene esa suposición. O sea, a tiempo cero, toda la masa, los equilibrios cinéticos se alcanzan instantáneamente, y estudiando los cambios de concentraciones en este compartimento, que o sea, mido en sangre, voy a estar estudiando los cambios en todo el cuerpo. Yo tengo el volumen de distribución, ¿sí?, que es el volumen de distribución de este compartimento, y el clearance, que es la tasa de eliminación, calculado los dos como ya les comenté. Para todos los modelos voy a hacer un balance de masa. ¿Va? Es lo primero que vamos a hacer. El balance de masa es una ecuación diferencial que refleja el cambio de masa en este compartimento respecto al tiempo. Entonces, dx sobre dt, dx, x siendo la masa de principio activo que está en el sistema, ¿sí? Cómo cambia esa masa respecto al tiempo, lo voy a estudiar en principio con esta velocidad, que, como les dije antes, esto es una cinética de eliminación de primer orden. ¿Va? Y acá aparece por primera vez el concepto de constante de eliminación de primer orden. Esta constante le vamos a llamar constante de disposición. Está más adelante. Esta constante es el cociente entre el clearance, ¿sí?, la capacidad de eliminación, y el volumen de distribución. ¿Va? Y lo que mide es es la constante de primer orden de velocidad para el proceso de eliminación. De vuelta, que el proceso que estoy asumiendo desde el primer orden lo que implica es que la velocidad de eliminación, o sea, esto, es directamente proporcional a la masa de principio activo que tengo en el compartimiento. ¿Está bien? Por eso, y esta constante tiene un valor constante, que es el cociente entre clearance y volumen de distribución, que no cambian en ningún momento en este modelo monocompartimental. ¿Está bien? El cociente entre clearance y volumen de distribución entonces me da un valor, que es una constante, que le llamo constante de disposición, también se llama constante de eliminación. Esa constante multiplicada por la masa en cualquier momento, obviamente la masa va a ir cambiando con el tiempo, me va a dar la velocidad de eliminación. ¿Y por qué tengo un signo de menos acá? Porque lo que estoy estudiando en este caso, ahí me adelanté con la ecuación diferencial, pero lo que estoy estudiando es incluir toda la masa a tiempo cero en este compartimento y estudiar a ver qué pasa, cómo va cambiando los niveles. Entonces, si yo a tiempo cero tengo toda la masa del fármaco en el compartimento, lo que va a ir pasando de ahí en adelante, la distribución se da en forma instantánea, lo que va a ir pasando es que la masa va a ir las concentraciones de fármaco van a ir bajando porque están operando los mecanismos, los procesos de eliminación. Vamos a ver un poco más. A ver. El concepto de, un poco el concepto de cómo juegan juntos el volumen de distribución y clearance podría haberse estudiado de manera simplificada con este esquema. Imagínense que tengo un reservorio con un determinado volumen, ¿sí? Eso vendría a ser el volumen de distribución, el volumen de líquido que yo tengo acá, porque estoy despreciando todo el volumen de este canal, y tengo una bomba, ¿sí?, que hace pasar una pequeña cantidad de líquido por un filtro. ¿Sí? La hace pasar y esa cantidad luego vuelve hasta acá. ¿Sí? Entonces yo mido concentraciones en este líquido, ¿sí?, y esta bomba por supuesto hace pasar con un determinado flujo por ese filtro.
Entonces, el volumen de distribución estaría representando la cantidad de líquido, en este caso, en este ejemplo simplificado, que yo tengo en este reservorio, y el clearance estaría representando la capacidad de eliminación, de remoción, que tiene este filtro, ¿sí?, por el cual hago pasar el fluido a un determinado flujo. Imagínense que el filtro tenga un 100% de capacidad de eliminación, como vimos hoy, o sea que el clearance va a ser igual al flujo de líquido que haga pasar la bomba por ese filtro. ¿Ah? O sea, el volumen de líquido por unidad de tiempo que pasa por el filtro. Eso va a ser el clearance. Y el volumen de distribución va a ser igual a la cantidad de líquido que yo tengo acá, porque estoy despreciando de vuelta el líquido que tengo acá, y acá solo tengo una solución, no tengo un sólido que pueda absorber, por ejemplo, el principio activo, como en el ejemplo que les puse antes. ¿Ah? Entonces, ambos valores van a tener un peso en la velocidad con la cual va a desaparecer el compuesto del sistema. Imagínense que yo tengo 10 gramos y tengo un volumen de acá de 1 litro, ¿ah? Y hago pasar esto a un flujo por ejemplo, de 1 litro por minuto, ¿sí? Entonces, en 1 minuto hice pasar a todo el volumen por este filtro, ¿sí? O sea que toda la masa del sistema pasó por el órgano eliminador en 1 minuto. Entonces la velocidad de eliminación ahí es muy alta, ¿sí? En 1 minuto eliminé el 100% de la cantidad de compuesto que había en el sistema. Ahora tengo condiciones acá de bombeo y de filtrado idénticas, pero cambio el volumen, ahora tengo 1000 litros. Tengo 1000 litros y esto hace pasar 1 litro por minuto. Y sigo teniendo 10 gramos disueltos en esos 1000 litros, pero como están disueltos, y acá pasa 1 litro por minuto, entonces una parte de esa masa va a ir pasando a través del filtro, y la velocidad de eliminación va a ser más lenta, por supuesto que sí, porque en el otro ejemplo donde todo el volumen pasaba en 1 minuto. Acá todo el volumen no puede pasar en 1 minuto porque aumenté el volumen de distribución. ¿Sí? Entonces, llevado a la fisiología, lo puede empezar de la misma manera. El volumen de distribución aumenta la capacidad del fármaco de distribuirse desde la circulación sistémica hacia espacios periféricos, ¿sí? Y los órganos eliminadores, por excelencia, el hígado, los riñones, les llega masa a través de la circulación sistémica. Entonces, si yo tengo principio activo, por más que el clearance de esos órganos sea alto, o sea, tengan alta capacidad de eliminar principio activo una vez que les llega, el principio activo primero les tiene que llegar. Entonces, si el principio activo se está distribuyendo mucho a espacios periféricos, eso va a disminuir la velocidad final de salida del principio activo del organismo, porque el principio activo se está distribuyendo y no está llegando a los órganos eliminadores. Entonces vamos a analizar eso con un modelo de un compartimento de primer orden, y el sistema que voy a analizar, ahora sí, ecuaciones diferenciales aplicadas a este sistema, es una vía intravenosa BOL, o sea, a tiempo cero, es como una inyección intravenosa donde toda la dosis instantáneamente ingresa a la circulación sistémica, ¿sí? Toda la dosis a tiempo cero está en el sistema. Entonces tengo una condición inicial, que es que a tiempo cero la masa en el compartimiento, que reflejando el organismo, es la dosis. ¿Ah? La concentración inicial la puedo calcular como la dosis sobre el volumen de distribución, porque recuerden que asumía que toda la distribución se daba instantáneamente. Entonces, a tiempo cero ya tengo una concentración inicial, que es la dosis sobre el volumen de distribución. Entonces voy a estudiar eso con un balance de masa, para estudiar cómo van a cambiar las concentraciones a lo largo del tiempo. Y voy a asumir que la eliminación es de primer orden. Por lo tanto, la velocidad de eliminación, o sea, la velocidad de cambio, a ver, después que el principio activo está en el compartimiento y en la distribución se dio de forma instantánea, el único proceso que va a quedar dándose y que va a quedar modificando las concentraciones es el de eliminación. Entonces, la velocidad de cambio de masa respecto al tiempo es igual a la velocidad de eliminación en este caso. O sea, con un signo negativo porque es masa que se va a estar perdiendo, ¿sí? O sea, el cambio de masa respecto al tiempo lo puedo representar como menos la constante de disposición
por la masa de fármaco que yo tengo acá. La constante de disposición está afectada por el volumen de distribución y por el clearance. ¿Ah? Si aumenta el volumen de distribución, la constante se hace más chica, baja la velocidad de eliminación. Si el volumen de distribución disminuye, la constante aumenta. Ahora, si el clearance aumenta, entonces la constante también aumenta. ¿Ah? Esa ecuacióncita la tienen acá. ¿Ah? Si el clearance aumenta, la constante de eliminación aumenta. Y estoy asumiendo en primer orden porque estoy haciendo esta cinética, ¿sí? Constante por la masa. Entonces, la velocidad de eliminación es directamente proporcional a la masa del principio activo. Puedo hacer la ecuación diferencial para la concentración dividiendo por el volumen en ambos lados y me queda exactamente lo mismo. ¿Ah? Ahora, tengo una ecuación diferencial y quiero resolverla porque yo quiero la función de masa o de concentración respecto al tiempo. ¿Ah? Entonces tengo que resolver esa ecuación diferencial. Para resolver esa ecuación diferencial se utiliza el método de transformadas de Laplace, que lo voy a pasar muy por arriba porque queda poco tiempo. Pero básicamente lo que consiste el método de transformación de Laplace es cambiar la variable del tiempo, que es la variable independiente, a una variable de Laplace, que es S, despejar la transformada de lo que yo quiero expresar, que es la masa del fármaco, y después antitransformar para volver al dominio donde la variable independiente es el tiempo. No vamos a meternos porque nos queda poco tiempo. La clase que viene volvemos a esto y lo estudiamos un poco más. Hay algunas reglas para transformar. Lo voy a pasar rápido esto. Pero transformando y antitransformando yo puedo llegar a la función de masa respecto al tiempo para este sistema. O sea, este modelo monocompartimental de eliminación de primer orden termina siendo representado matemáticamente por una función de masa respecto al tiempo, y esa función tiene esta forma. ¿Ah? Y si yo divido por el volumen de distribución en este caso, llego a la ecuación de concentración respecto al tiempo. Y esta forma, vean que es una forma de decaimiento monoexponencial, ¿ah? Que tiene este perfil. ¿Sí? Este es el decaimiento monoexponencial, que es lo que termina representando gráficamente este modelo, que tiene esta forma que se representa esquemáticamente, y esta forma en términos matemáticos, de función matemática. ¿Qué me dice este modelo? Pensémoslo, como les decía hoy, a los extremos de la variable independiente. A tiempo cero, tengo e a la menos k por 0, o sea, e a la 0, 1. Entonces, a tiempo cero, la concentración es igual a la concentración inicial, que recuerden que era la situación inicial, que es dosis sobre el volumen de distribución, que es la concentración máxima, ¿sí? Que se va a alcanzar tras una vía intravenosa vuelo. Y a tiempo infinito, tengo e a la menos infinito, que tiende a 0, por lo tanto la concentración a tiempo infinito vale 0, porque es 0 por la concentración inicial. O sea que el modelo lo que predice es que a tiempo infinito la concentración va a tender a desaparecer. O sea, matemáticamente nunca va a desaparecer realmente. Y la constante de velocidad, la constante de disposición, perdón, mide la velocidad con la cual se da ese decaimiento. ¿Sí? Si tiene una constante más rápida, más alta, este decaimiento exponencial va a ser más pronunciado y se va a llegar a concentraciones muy bajas a tiempos menores. Si tiene una constante más baja, de menor magnitud, este perfil podría ser más lento. ¿Cómo puedo empezar a analizar un sistema así? Puedo analizarlo aplicando el logaritmo de los dos lados, lo que se llama linealizar esta ecuación, porque al aplicar logaritmo, lo que les queda es una recta. Aplican el logaritmo de la concentración respecto al tiempo, y del otro lado les queda el logaritmo de C0 menos K por T. Eso es una recta que tiene ordenada en el origen logaritmo de C0 y pendiente, como pendiente la constante de disposición. ¿Sí? Entonces una gran ventaja, la simplicidad de este modelo, es que permite, a partir de valores de concentración, estimar o sea, en forma muy simple los parámetros del sistema. Imagínense que ustedes miden
medimos concentraciones, 4 concentraciones, y asumimos un modelo monocompartimental para la vía bolo. Entonces vamos a aplicar el logaritmo de concentraciones versus tiempo, y vamos a hacer una tabla, o sea, logaritmo de concentraciones versus tiempo, y vamos a calcular la pendiente y la ordenada del origen. La pendiente me va a dar igual a menos la constante de eliminación, constante de disposición en este caso, y con la ordenada en el origen, que es logaritmo de la concentración a tiempo cero, yo voy a poder despejar el volumen de distribución. Porque dijimos que a tiempo cero, la concentración es igual a la dosis sobre el volumen de distribución. Por lo tanto, si yo puedo extrapolar y utilizar la ordenada del origen para calcular la concentración inicial, yo conozco la dosis, porque la dosis que administré, puedo obtener una estimación del volumen de distribución, que se llama volumen de distribución extrapolado, por esto mismo, porque estoy extrapolando acá a la ordenada del origen. Ahora, luego, una vez que me voy a tomar unos minutitos más, disculpen, hoy tuvimos la introducción del curso y bueno, empezamos un poco más tarde, pero creo que podemos redondear bien para estar pronto para el práctico en 10 minutos. Entonces, en este modelo, clearance y volumen de distribución vendrían a ser los parámetros farmacocinéticos, y luego hay métricas que son de mucho interés, que son características que va a tener el perfil de exposición a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas métricas? Por ejemplo, una métrica importante puede ser la concentración máxima. ¿Por qué la concentración máxima puede ser una métrica importante? Porque bueno, es la máxima concentración a la cual estuvo expuesto el organismo tras administrar la dosis, y esa máxima concentración podría relacionarse con una intensidad de efecto máximo, por ejemplo. Entonces, la concentración máxima en un bolo, tras un bolo, ¿cuál va a ser la concentración que se da a tiempo cero? Otra métrica importante es una medida de exposición total. O sea, qué tan expuesto estuvo el organismo al principio activo tras administrar una dosis. La medida de exposición total, la métrica que se utiliza es la integral bajo la curva concentraciones a lo largo del tiempo. O sea, integrando esta función, la función de concentraciones versus tiempo, o haciendo el área bajo la curva del perfil de concentraciones a lo largo del tiempo, yo tengo una medida de la exposición total del organismo al principio activo. Ustedes lo pueden demostrar y los aliento a hacerlo como ejercicio después del teórico, capaz que no ahora mismo, pero después de la masa, pero sí mañana, por ejemplo, a integrar la función concentración para la que vimos recién, la función de concentración esta, ¿sí? Que es la que describe matemáticamente este modelo, integrarla de 0 a infinito, ¿sí? Y van a ver que tienen como resultado dosis sobre clearance. O sea que la exposición total de 0 a infinito del organismo al principio activo va a quedar definida por la dosis que administré, que ingresó a la circulación sistémica, sobre el clearance. Y esto va a pasar siempre para todos los casos que vamos a estudiar. El área bajo la curva del 0 a infinito es la cantidad de fármaco que ingresó a la circulación sistémica sobre el clearance. Entonces el clearance ahí empieza a tener un impacto fuerte, definiendo el volumen de distribución. Acá vean que no aparece, es el clearance el que define la exposición total al principio activo. La otra métrica también muy importante es la velocidad de desaparición, que estimamos a partir del cálculo de la constante de disposición o constante de eliminación. La constante de eliminación mide la velocidad de salida del principio activo, y puedo transformarla o pasarla a un parámetro más entendible, aprovechando la naturaleza monoexponencial de esa función, mediante la semivida de disposición, calculando la semivida. ¿Qué es la semivida? La semivida es el tiempo que demora la concentración en caer a la mitad, ¿tá? Y en una caída monoexponencial, ese tiempo se va a respetar en todo momento. O sea,
y fíjense esta función. A tiempo cero tengo 20 miligramos por litro. Esos 20 caen a 10 a las 3 horas. ¿Sí? O sea que, como cinéticamente este sistema se comporta igual desde tiempo cero, porque es un monocompartimental, yo ahí ya podría decir que la semivida de disposición, la semivida de eliminación, es de 3 horas. A las 3 horas, la concentración cae a la mitad. ¿Y qué puedo inferir? Si el sistema se comporta de la misma manera, 3 horas después, la concentración va a volver a caer a la mitad. 3 horas después, 6 horas, caí a una concentración de 5, o sea, a la mitad. Y 3 horas después va a pasar lo mismo. 2,5 tienen acá 9. Y así 3 horas va a ir cayendo a la mitad. ¿Cómo calculo esa semivida? Con el logaritmo de 2 sobre la constante de eliminación. ¿Sí? O sea, la constante es la constante de velocidad del proceso de primer orden, y la puedo pasar a la semivida de ese proceso mediante este cálculo, el logaritmo de 2 sobre la constante. Y en cualquier situación donde haya un sistema monocompartimental, pueden hacer este cálculo. Pueden decir, pasada una semivida, los niveles van a caer a la mitad. Pasadas 2 semividas van a caer al 25%. Pasadas 5 semividas van a caer al 3% de lo que tenía inicialmente. Y pasadas 7 semividas me va a quedar menos del 1% del principio activo. O sea, es una herramienta cuantitativa para poder predecir en qué momento voy a dejar de tener cantidades significativas de principio activo en el organismo. ¿Sí? Pasadas 7 semividas de eliminación, yo podría asumir que la eliminación está completa, porque más del 99% del fármaco que había fue eliminado. O sea, salió del sistema. ¿Sí? Bien. Les pedí 10 minutos, me quedan 6. Ingreso, entonces, una segunda complejidad que puede tener un modelo así puede ser representar dos rutas de eliminación. ¿Sí? Esto ya lo discutimos por arriba, pero las rutas de eliminación pueden ser distintas, y pueden ser distintas para el mismo principio activo. O sea, el mismo principio activo se puede eliminar parcialmente por excreción renal y parcialmente por otras vías, incluyendo metabolismo o excreción biliar, por ejemplo. Entonces, imagínense que mido en orina, ¿sí? Mido cantidades de fármaco eliminado a distintos tiempos, y el modelo acá ya lo puedo pasar a representar como un modelo que tiene dos constantes de eliminación, una constante renal y otra no renal. Ahora, una característica de las constantes de primer orden es que el proceso total de eliminación lo puedo caracterizar con la suma de las constantes de eliminación. O sea, puedo calcular una constante de eliminación total, KL, en este caso, como la suma de la constante de eliminación renal más la constante de eliminación no renal. ¿Está bien? Entonces voy a seguir describiendo el modelo con la misma ecuación diferencial y con la misma función. Nada más que esta constante va a estar formada por dos constantes que representan dos vías de eliminación diferentes con distintas velocidades. ¿Sí? Entonces la relación de velocidad de constantes, de magnitudes de las constantes estas, va a ser la proporción de las rutas de eliminación. O sea, si la constante renal es mucho mayor que la constante no renal, entonces la gran mayoría del fármaco que ingrese al sistema va a ser eliminado por esta vía, por la vía renal. ¿Sí? ¿Y cómo va a cambiar la cantidad de fármaco acá, en este sitio, en el sitio en orina? Por ejemplo, si yo voy acumulando la orina y voy midiendo la cantidad que se va acumulando. Bueno, podría hacer una ecuación diferencial también para el cambio de masa en este compartimento, que es un compartimento externo, ¿sí? Que es la orina, que va a ser igual a la constante renal por la masa de fármaco que hay acá. ¿Sí? Y que es positiva porque en este caso las concentraciones la masa va a ir en aumento en este sitio. ¿Sí? Va a ir en aumento con el tiempo. Analizando un poco esto, puedo pasar la masa a concentración, o sea, pasando esta X a volumen por concentración, ¿sí? O sea, transformé masa por volumen por concentración, y volumen por constante de eliminación
es igual al clearance. Recuerda que la constante de eliminación era igual a clearance sobre el volumen, por lo tanto, K por B es igual a clearance. Entonces, la velocidad de eliminación es igual al clearance de esa ruta, o sea, el clearance renal en este caso, por la concentración que tengo de fármaco en el sistema, ¿sí? Y si yo integro entre cualquier tiempo esta función, yo puedo obtener una estimación para la cantidad eliminada en ese tiempo. Por ejemplo, si estiman, ustedes si tienen, por ejemplo, imagínense que la constante de eliminación renal supone el 80% de la constante de eliminación total. O sea, el 80% del fármaco sigue esta ruta de eliminación. Si ustedes hacen este cálculo y multiplican el clearance renal por la integral de la concentración de 0 a infinito, lo que estoy haciendo es integrar esto acá, entonces, ¿qué les va a dar? Como cantidad final eliminada por esta vía y acumulada en orina, les va a dar igual al 80% de la dosis que ingresaron hasta el sistema. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con eso en el práctico. Y para finalizar, también podemos analizar que en el práctico vamos a ver un poquito, empezar a ver otro tipo de ingreso, por ejemplo, a velocidad constante. Otro tipo de perfusión intravenosa que se utiliza es la perfusión a velocidad constante, o sea, se define una velocidad de administración, por ejemplo 5 miligramos por hora, y por ejemplo un goteo de un sachet, por ejemplo, y esa velocidad la mantengo y estudio qué pasa en el organismo. Entonces, si esa velocidad de ingreso no se detiene nunca, y en el práctico del viernes van a tener planteadas estas ecuaciones diferenciales y los aliento también a practicar un poco con la transformación de Laplace para llegar a la ecuación. Si nunca se detiene esta velocidad de ingreso, lo que va a terminar pasando es que el perfil de concentraciones va a tender a tiempo infinito a un valor constante. ¿Por qué? Porque estamos en una eliminación de primer orden, o sea, a mayor cantidad de fármaco, la velocidad de eliminación es mayor. Entonces, partimos de cero porque no había fármaco, empecé a administrar el fármaco con una velocidad de perfusión constante, empieza a aumentar la masa de fármaco en el sistema, por lo tanto empieza a aumentar la velocidad de eliminación, pero sigo administrando, y todo esto hasta que llega a un equilibrio en el cual, cuando la velocidad de eliminación iguala a la velocidad de ingreso. Cuando ambas velocidades son iguales, noten que la concentración, el balance de masa, acá en el compartimento va a ser igual, va a ser cero el balance de masa, o sea, la concentración va a ser constante. ¿Ah? Cuando tengo igual velocidad de entrada que de salida, estoy en un estado que se llama estado estacionario, y la concentración resultante es constante. ¿Ah? No varía porque la velocidad de ingreso y la velocidad de salida son iguales. Esa concentración, y esto bíchenlo a ustedes, es igual a la velocidad de ingreso, siempre va a ser igual a la velocidad de ingreso sobre el clearance. Entonces el clearance, otra importancia, otra utilidad muy importante, calcular a qué concentración, por ejemplo, va a tender el sistema, ¿sí?, si nunca interrumpo esa perfusión. ¿Sí? Bien, me pasé un minuto. Hasta ahí la clase de hoy. Estos conceptos los vamos a volver a ver, por supuesto, en el práctico, el viernes, y el miércoles que viene vamos a retomar y vamos a profundizar un poco más en lo que es la distribución y la eliminación como procesos de disposición, y viendo un poco más, avanzando un poco más en los parámetros también. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda o consulta para finalizar? Yo quería preguntar, ¿al final el práctico del viernes es virtual? Sí, eso